Buenas tardes, vamos a empezar el acto que hoy nos convoca. Bienvenidos a todos a esta vuelta a las actividades culturales de la Facultad de Filología. Me alegra mucho que volvamos con el aula de grados casi llena. Desde luego el libro que se presenta hoy no merece menos, así que me alegra muchísimo que efectivamente ocurra así. Yo simplemente voy a actuar hoy de presentadora y nada más. Luego les pasaré la palabra a ellas, que son las que estaban hoy aquí programadas para venir a hablar. El acto lo va a llevar Clara Marías, ella es profesora del Departamento de Literatura Española e Hispanoamericana y, bueno, este año está impartiendo asignaturas como modelos narrativos, literatura española del siglo XX, escrituras del yo. Por tanto, sé, porque me consta que ha hecho una lectura del libro de Yolanda que bien merece que sea hoy la que la acompaña. Y, por supuesto, bueno, Yolanda Morató es la autora del libro que hoy se presenta. Ella es profesora titular de Filología Inglesa en la Universidad de Sevilla. Imparte y ha impartido clases en docencia universitaria en diversas universidades, tanto españolas como extranjeras. Entre ellas, por ejemplo, puedo citar Harvard o el MIT. Es especialista en el periodo de guerra y entreguerras británico, sobre el que ha escrito e impartido conferencias en Cambridge, Oxford o Cornell. Cuenta con más de 20 obras traducidas y editadas desde el francés y desde el inglés al español. Es premio de traducción de la Asociación Española de Estudios Anglo-Norteamericanos, con una edición anotada de la autobiografía de la escritora vanguardista británica Wyndham Lewis. Es la traductora de los artículos de Chávez Nogales en el exilio inglés y francés, que están recopilados tanto en el libro La España de Franco, de la editorial Almuzara, como en la obra completa de Chávez Nogales, de Libros del Asteroide. Y, además, desde 2020 ha desarrollado un proyecto de lingüística computacional para crear un sistema que reproduce el estilo literario de Chávez Nogales a partir de los artículos suyos en lengua extranjera que no se contaban con una versión del original al español. Eso para mí es algo absolutamente fascinante que se pueda conseguir, y la verdad es que me sorprende cada vez que te lo he escuchado explicar. Creo que sigo sin realmente comprender hasta qué punto eso es tan sorprendente de lograr. Además, por supuesto, de ser poeta, tiene ya 3 poemarios, creo, publicados. Puedo nombrar Nadie vendrá a salvarnos, del 2015, o Ahora, de 2019. En 2021 publicó Libres y libreras, 35 mujeres del mundo del libro en Londres. Y, bueno, el libro que hoy nos convoca, Manuel Chávez Nogales, Los años perdidos, 1940-1944, publicado en Renacimiento, cuyos editores están hoy aquí, y también agradezco su presencia. Y, bueno, como decía yo, sin más, ha sido mi papel en esta tarde. Os paso la palabra y muchísimas gracias por estar hoy aquí. Muchas gracias, Rocío. Bueno, pues es un placer poder presentar otra vez este libro, esta vez en la facultad, ¿no?, en la que trabajamos. Y, bueno, antes de comenzar interrogando, como si fuera del MI5, a Yolanda, quería simplemente introducir, ¿no?, para quienes pues estén un poco perdidos, ¿no?, que este libro que veis aquí es fruto de muchísimos años de investigación muy minuciosa, muy documental, ¿no?, de búsqueda, de buceo en archivos, con documentos clasificados en muchas lenguas, también búsqueda, ¿no?, en numerosos periódicos de muchos países. Y, bueno, ha dado como resultado incrementar, prácticamente duplicar el número de artículos de prensa conocidos de Chávez Nogales, además de pues, dar a conocer su última entrevista, que no se conocía, y desmontar lo que se sabía, ¿no?, tanto de la marcha de París de Chávez Nogales con dirección a Reino Unido, como de su estancia allí los últimos años de su vida. Entonces, toda esta labor, digamos, tan minuciosa, tan detectivesca, está reflejada, digamos, en la solidez intelectual del libro, pero el libro se lee como una novela de intriga, ¿no?, de espionaje, porque al final, queriendo rastrear, ¿no?, esos pasos de Chávez, lo que ha conseguido
Yolanda como una persona pues, muy inquieta, ¿no? Intelectualmente y muy inteligente, es al final hacer un fresco de época. No solamente aparece por aquí Chávez Nogales, sino que descubrimos a otros tantísimos periodistas, otras tantas agencias, otros tantos intelectuales, ¿no? Que estaban sufriendo, ¿no? el mismo momento que él. Entonces, al final, ya digo, nos promete Chávez Nogales, pero nos regala mucho más. Bueno, la primera pregunta que yo quería hacerle a Yolanda es, cómo no, cuál fue el origen, ¿no? de esta investigación, de este contacto con Chávez Nogales, si fue a partir de ese encargo de traducir los textos que se habían publicado de él en inglés, o bueno, cómo llegas a Chávez Nogales y cómo a partir de ese primer contacto empiezas a tirar del hilo y acabas con este laberinto. Bueno, sí. Yo quería empezar primero dando las gracias, que es como se debe empezar siempre, primero a los organizadores de las actividades, a Rocío Marcos, que está aquí, a Ignacio Guijarro, porque al final es un trabajo que no se agradece lo suficiente, que hace que la vida de la facultad sea algo más allá de las clases, que es algo que con la pandemia se fue perdiendo, con todo el intercambio online, y creo que hemos perdido un poco el contacto humano y es muy necesario. Al equipo de Canal, que está aquí el señor decano y vicedecano, a profesores y profesoras que están también en la sala, a los editores que están presentes. Esta sala, yo creo que en vez de enfocarme a mí la cámara, debería enfocar la cámara a la sala, porque hay estudiantes, antiguos alumnos, hay hasta un premio nacional de literatura aquí en la sala sentados. Yo creo que esta es una sala para enmarcar, ¿no? Tiene todo lo bueno. Entonces, y por supuesto a Clara Marías, con quien ya tuve el placer de conversar sobre el libro en Madrid, con lo cual es alguien que ha leído el libro, creo que de las primeras personas que lo leyó. Y comentábamos además que es muy interesante, cada vez que he presentado el libro, según con quién lo presente, emerge una lectura muy diferente, ¿no? Entonces es interesante pues ver el mosaico. A mí me gusta pensar en el libro como un mosaico, porque al final la época es muy compleja, las guerras son en sí territorios muy difíciles de entender, que son fáciles de resumir en unas simples líneas del eje, los países aliados, pero luego esconden muchas historias personales y profesionales que dan, bueno, pues nos dan entretenimiento, placer y sufrimiento a partes iguales a los investigadores, ¿no? Entonces, bueno, el encargo, en realidad, efectivamente, mi acercamiento a Chávez Nogales surge de un encargo de David González, por entonces editor de Almuzara, hoy en día editor de El Paseo, que me propone traducir un libro que iba a llamarse, y que se llamó finalmente La España de Franco, y que tenía un número de artículos de Chávez Nogales en el exilio. Yo, pues como cualquier traductor, en aquella época me dedicaba prácticamente por entero a la traducción, lo tuve que hacer muy rápidamente, entregar, bueno, pues estos plazos que nos ponen de un mes, 300 páginas. Y al final se sale de allí como casi como de un revolcón de una ola, ¿no? Si sabe muy bien hacia dónde se va. En ese libro ya surgieron cosas que a mí me llamaban bastante la atención, ¿no? La huida de Chávez, que es la que abre este libro, me sorprendía porque la notaba contada de una manera muy superficial. Es decir, estaba como con ojos de hoy, ¿no? Una persona no dice, voy a huir de España, me voy al aeropuerto, o utilizo otros métodos de huida, que hay varios, como hemos podido ver últimamente, y me voy a un país y ahí termina todo. La huida de un país en periodo de guerra o de entreguerra era algo muy complejo, porque además en esos años
pues había bastante movimiento en Europa de gente que ya huía previamente de otros países, es decir, que ni siquiera eran primeros exilios, a veces eran un segundo o un tercer exilio, y eso complica aún más las cosas porque ya no es solo partir de un país a otro, sino atravesar uno para llegar a otro, donde se está una serie de años. Y a partir de ahí empecé a buscar documentación, que es la parte que normalmente en la traducción pasa más desapercibida, y yo soy muy reivindicativa con eso. Nuestra agencia nacional dice que las traducciones no son obra de investigación, y yo digo, bueno, pregúntaselo no solo a los traductores, sino a los estudiantes que hacen asignaturas de traducción. Veréis cómo la documentación que eso lleva a sus espaldas, ¿no? Entonces, a partir de ahí, yo hice una investigación sobre un contemporáneo de Chávez Nogales, que es Wyndham Lewis, pintor y escritor vanguardista de esta misma época, con lo cual la época no me era ajena. Sí que es verdad que no es lo mismo la vida de un británico que también huye al continente americano que la vida de Chávez Nogales, que se va al inicio de la Guerra Civil y que luego pasa unos años en Francia y que vuelve a emigrar, a exiliarse en Inglaterra. Entonces ahí, en ese proceso, pues transcurrieron casi 10 años. En esos 10 años salieron las obras completas, que yo siempre he dicho que completas por razones obvias no eran. Ahora sabemos que son casi, pues eso, la mitad, porque falta la mitad por recuperar. O sea, que decir que algo que ya el editor Ignacio Garmendia decía, él prefería llamarlo obras reunidas por razones evidentes. Y, bueno, pues ahí me encargaron de nuevo esa cesión de los primeros artículos, que había publicado en el 11 o en el 12, no recuerdo ya demasiado bien. Y fue donde esa cosa que a ti te parece tan exótica de la lingüística computacional, pues decidí darle una vuelta a las traducciones que había publicado y, aprovechando que la tecnología estaba ya bastante desarrollada en 2019-20, hice un análisis computacional de la lengua de Chávez Nogales. Hay software, programas que te permiten cargar una serie de textos y analizar patrones léxicos, morfosintácticos, con los que yo básicamente hice una especie de árbol o de análisis o de lexicon, que se llama en inglés cuando se refiere a ciertos términos, sobre el estilo de Chávez, y a partir de ahí modifiqué todas mis traducciones. Porque es cierto que los traductores, por más que queramos acercarnos al estilo del original, siempre decimos, he sido fiel al original. A mí la palabra fiel en traducción es que es casi un cover, ¿no? Por llevarlo a términos musicales. Una parte de ti siempre está ahí, por muy fiel que tú quieras ser al autor original. Y yo, cuando leía las traducciones que había hecho de Chávez, me leía a mí. Con el tiempo, eso es lo bueno de dejar pasar el tiempo, todos lo sabemos, todos los que hemos escrito algo, cuando miramos, echamos la vista atrás, vemos que lo habríamos hecho de otra manera. Al leerlo yo decía, es que esto suena a mí, esto ya, todo el Chávez que yo he leído suena más a mí que a Chávez. Hay que encontrar una manera de que esto suene más, y empecé a hacer una serie de pilotajes, de pruebas, y me di cuenta que de repente al leerlos que ya no me leía yo, ya leía a otro, y dije, esto va bien. Y entonces, bueno, me llevó bastante, cientos de horas hacer esto. Hubo un momento que yo creo que para mí es el momento eureka, si se quiere, a punto de entregar los 5 volúmenes de las llamadas obras completas, apareció un original de uno de los artículos que yo había traducido. Y me escribió Ignacio Garmendia y me dijo, no te lo vas a creer. Hemos encontrado un original de lo que tú has traducido y es que da miedo lo que se parece. Entonces, en ese momento, bueno, fue una euforia, un momento de euforia total, pues dice, uno se dice, no he malgastado el tiempo, este experimento tenía sentido y hemos llegado a una manera que es muy interesante para autores multilingües, ver cómo esos patrones
pueden trasladarse y olvidar de alguna manera, si se quiere, la voz del traductor y recuperar la voz de su autor original. Y de ahí surge. Evidentemente, imagino, porque no hemos hablado, yo vengo corriendo, no hemos hablado de lo que íbamos a hablar hoy, imagino que del libro ya surgen otras, por las que me preguntarás, imagino, porque claro, ya en el libro surgen otras... Madre mía. Bueno, ya hemos visto la prehistoria, ¿no?, de cómo se acerca Yolanda a Chaves Nogales, pero ya digo, es una historia que para quien no la conociera me parecía interesante porque te acercas a él, digamos, encarnando su voz, ¿no?, para volver esos artículos de los que no se conocía el original en castellano, ¿no?, y que se pudieran leer en castellano. Y al final acabas desmontando, ¿no?, todo lo que se conocía, ¿no?, hasta ahora sobre su segundo exilio. Así que, bueno, me parecía que era un punto interesante para comenzar hoy. Pasando ya al comienzo del libro que presentamos, me gustaría que intentaras de algún modo sintetizar qué es lo que descubriste, ¿no?, respecto a cómo se marcha Chaves Nogales, ¿no?, de París y cómo llega a Reino Unido, que no es al lugar, ¿no?, al que se creía que había llegado, sino a otro. Y sobre ese contexto, ¿no?, que ya digo, Yolanda se ha preocupado de documentar, pero no solo por digamos, gusto por el trabajo bien hecho, sino porque realmente entendemos mejor la época, entendemos mejor lo que sucedió si vemos ese exilio de Chaves, esa huida, ¿no?, dentro del contexto de todos los demás periodistas que estaban igual que él en París. Así que me gustaría que nos introdujeras un poco en esa marcha de Chaves y su llegada. Gracias. Para mí la marcha, curiosamente, era algo, de hecho el otro día lo hablaba, digo, si volviera a escribir el libro, creo que el barco lo mandaría al final del libro. ¿Por qué? Porque el barco y la huida quizás era lo que menos me interesaba, lo que más me interesaba era el detalle de la maleta perdida. A mí este tipo de relatos, ¿no?, misteriosos sobre la vida de los autores siempre me hacen, creo que soy una persona demasiado curiosa, digo demasiado porque me obsesionan los temas hasta el punto, pues eso, de quererlo documentar y pasarme, pues no sé, dormir 9 horas, pero en 5 días. Entonces, cuando algo me ronda la cabeza y ya no sale, es por una parte una fuente de placer y por otra, como decía al principio, de sufrimiento. Y este viaje, yo empiezo por el viaje, pero en realidad empiezo por el final. Siempre digo, esto es como la vida de Jesucristo, ¿no?, que siempre dice, sale crucificado, ya sabemos lo que va a pasar y ahora pues vamos a ver lo que pasó antes, ¿no?, en un flashback. Entonces, a mí lo que más me llamaba la atención era la maleta perdida, porque son detalles, creo que muy cinematográficos, ¿no? No conocemos lo que escribió Chaves Nogales porque iba todo en una maleta y se perdió. No sé, a mí eso no me proporciona ningún tipo de satisfacción lectora. Entonces, a partir de ahí yo dije, no puede ser que porque se pierda una maleta ya se pierda el legado de una persona. Y empecé a investigar, vamos a ver, ¿por qué no sabemos qué publicó este señor en los años más importantes de su vida? Porque cuando muere Chaves no ha cumplido ni siquiera 50 años, es decir, que la década más importante de su vida, que es la de su madurez, vamos a llamar madurez en aquella época, tener 40 años, ¿por qué conocemos tan pocos artículos esparcidos de qué vivía? Todo el que ha ido a Londres sabe que montarse en el metro vale 8 libras. Entonces, en una ciudad tan cara, ¿cómo sobrevive alguien con tan pocos artículos? Es imposible, estamos buscando en el lugar equivocado. Esa era la hipótesis de partida. Si se ha perdido la maleta y no encontramos los artículos, que no estamos buscando en el lugar preciso. Y ahí hay que reconstruir
¿Qué estaba haciendo Chávez Nogales en ese momento, en esos años? ¿De qué vivía? ¿Quién le pagaba? ¿Para quién trabajaba? ¿Quién le conseguía los encargos? ¿Y cómo llegó ahí? Con lo cual, el libro, efectivamente, por dar un orden cronológico, empieza con su huida de Francia en un barco. Se nos había contado que había llegado a Inglaterra, que llega a Londres, y donde llega es a Gales. Claro, ¿por qué me detengo tanto en el barco? Bueno, a mí los barcos, pues sí, me gustan. Mi familia se ha dedicado al mundo marino. Como digo yo, mis dos abuelos pasaban en alta mar bastante tiempo, pero lo cierto es que a mí no me interesaba tanto el barco como quién iba en el barco. Claro. Porque uno se puede montar en el barco que quiera, pero depende de con quién vaya, acaba en un sitio o en otro y además suceden unas cosas u otras. Al encontrar a ese grupo de la embajada con el que él iba, se abre evidentemente una senda. Porque, ¿por qué va Chávez en un barco donde no van todos los demás? ¿Y eso qué quiere decir? Trabaja con ellos y si esta gente se marcha toda a Estados Unidos y Canadá, y él no se marcha, ¿dónde se queda? ¿Y qué es lo que hace? Y ese es el punto con el que el libro abre ese sendero de decirnos, no iba en un barco de cientos de personas, donde iba la hija de Marie Curie. Claro, ahí hay personajes muy jugosos y queda bien, ¿no? Decir, iba con toda esta gente. No iba con esa gente, iba con un grupo mucho más selecto, por un cauce diferente, y no llegó a Inglaterra, sino a Gales. Y con esa gente los montaron en un tren y acabaron en el Hotel Savoy. Y a partir de ahí, ¿qué pasa? Bueno, pues a partir de ahí hay que ver si los demás se van y él se queda, ¿para quién trabaja? Y toda esa investigación parte del hecho de no puede ser que una persona que llega en su segundo exilio a un país empiece a trabajar de la nada, porque eso es muy difícil, todos los que hemos salido al extranjero lo sabemos, y si no es posible hoy con todas las redes y todas las cosas, ¿cómo sería en la Segunda Guerra Mundial con la que, por decirlo coloquialmente, la que había allí montada, que era monumental en Londres, y llega a un sitio donde hay una estructura muy organizada, porque está Churchill, que es un gran personaje aquí en la sombra. Yo no me detengo demasiado en cada personaje, pero sí creo necesario contar cómo todos estos personajes encajan en este mosaico, en este puzzle, donde, lejos de tener a ese Chávez, periodista independiente, que no deja de ser alguien curioso, que observa la calle, sus ciudadanos, pero que no está solo y mucho menos monta una oficina de la nada, sino que pertenece a una estructura muy bien diseñada. Ese cuarto poder que de alguna manera en los primeros años de la guerra es el que va ganando la partida. Y creo que se convierte, cuando dices que es como una novela, es que se convierte en una especie de película. Lo peor de todo es que es real, que el Imperio Británico tiene a gente escuchando a los ciudadanos en las calles, que tienen a un ejército de periodistas trabajando con unas cabinas telefónicas. Yo digo, qué pena no saber hacer cine, porque esto es lo que tiene verdaderamente el interés de esos años, ¿no? Quería leer una cita que había seleccionado justo en relación con lo que acabas de mencionar, ¿no? Dices, la Guerra Civil Española compartía con la Primera Guerra Mundial un hecho crucial para mantener viva la imagen de ambas a lo largo de la historia. Fueron guerras que estuvieron fuertemente ligadas a la poesía. A la Segunda Guerra Mundial, sin embargo, ya no le servía la lírica. Frente a un eje tecnológicamente fuerte, necesitaba del cuarto poder, de la palabra desnuda, para reforzar sus estrategias marciales. Las agencias vivían por entonces un momento de explosión multicultural y servicio político. Chávez Nogales se encontraba en el corazón de este boom de noticias. Me parece que ilustra muy bien este fresco, ¿no? que nos querías mencionar. Bueno, yo quería preguntarte, porque es algo que entiendo que en algún momento, quizá escribiendo, ¿no? O reescribiendo o revisando, ¿no? te lo pudiste preguntar.
¿En qué momento decidiste optar por un planteamiento colectivo? Es decir, por hacer este fresco en lugar de quedarte solo con lo que hubiera sido más fácil, ¿no? Simplemente seguir a la figura de Chávez Nogales, incorporar, digamos, toda esta documentación que habías encontrado y que cambiaba lo que sabíamos de él. Como digo, con eso ya hubiera bastado y ya hubiera sido un libro maravilloso, pero es que además uno sale de la lectura, ¿no?, con un listado entero de memorias de la época, novelas maravillosas que no conoce y que tiene que seguir, ¿no?, tirando del hilo. Bueno, ¿en qué momento o por qué decidiste optar por ese planteamiento, como digo, más colectivo y no individual, ¿no?, de centrarte solamente, como otros estudios biográficos, solo en el protagonista? Desde el primer momento. Yo no concibo, y creo que eso reduce la historia de cualquier personaje que se precie. No concibo una investigación centrada en una única persona, porque las personas no somos seres aislados en la sociedad, incluso la gente más aislada está rodeada. No es posible entender a alguien en solitario, todos formamos parte de una comunidad con mayores o menores redes, y más en una guerra. Entonces, hay otro aspecto aquí, y es que evidentemente este es un estudio sobre Chávez precedido de muchos artículos y muchas cuestiones sobre Chávez que no eran acertadas, ¿no? Entonces, había que contrastar y cotejar muy bien la información. Yo no me puedo presentar con un libro después de las miles de páginas, y miles no es una exageración andaluza, como me decían cuando vivía en el norte. No es una exageración andaluza, hay miles de páginas sobre Chávez con información incorrecta, y eso me obligó a cruzar mucha información de muchas fuentes, con lo cual si leía algo en francés me aseguraba de que alguien en Inglaterra hubiera comentado algo similar, que alguien en Alemania tuviera un documento, con lo cual acabé leyendo. Bueno, tengo que agradecer a los traductores automáticos, porque a veces llegué a leer cosas en ruso y en polaco que evidentemente no puedo leer y que me servían para buscar fuentes no contaminadas, que se dice, ¿no? Porque al final sí, no sé, por poner el claro ejemplo de Bloomsbury en la literatura inglesa, claro, dicen, no, lo dice fulanito, lo dice menganito, claro, pero es que son amigos. Entonces, evidentemente, lo que yo diga, lo que diga Clara de un mismo hecho, pues a lo mejor hay que buscar a alguien de la Universidad de Barcelona a ver si decimos todos lo mismo o no. Entonces, eso me obligó a buscar, y iba tirando de nombres y salían otros nombres. Aquello se convirtió en una especie de Wire. Para los que hayáis visto la serie, tenía ya una pared de nombres. Hay muchos nombres que se han quedado fuera de este libro, porque tampoco era cuestión de desviar el foco, que era Chávez, y es lo que tú me preguntas. ¿Por qué? A eso me refería, ¿no? Que entiendo perfectamente que era necesario, ¿no?, ese conjunto, pero claro, corrías el peligro de que con tanta información, yo qué sé, yo entre los que más me llamó la atención, ¿no?, las memorias de Pyle o la novela Village in Piccadilly, ¿no? O sea, que hay tantas menciones donde va encontrando huellas, rastreos, menciones. Aquí mencionan a Chávez o aquí mencionan a Emery Reeves, ¿no?, que está en contacto con Chávez. O sea, ya digo, es como una red de asociaciones que yo es que me imaginaba, ya digo, tu mente ahí con todas las neuronas haciendo conexiones, porque de verdad que he encontrado pocos libros, ¿no?, que trazan como eso, una telaraña tan amplia. Entonces, por eso quería preguntarte, porque creo que tanto como investigadora como luego a la hora de plasmar todo eso por escrito, ¿no?, y que se pueda seguir, que se pueda leer, pues me parece un ejemplo a seguir que ya digo, no me parece nada fácil de llegar a ello. Fácil no es, y más que nada porque yo trazo siempre una analogía con las pestañas de Google, ¿no? Hay gente que abre 5 pestañas de Google y ya se agobia y dice, Dios mío, tengo que cerrarlas. Yo tengo 12 páginas con cada una 25 pestañas. Entonces, es mi manera de
ver el mundo no es mejor ni peor, creo que para los que me rodean es horrible, pero yo trabajo así, yo trabajo por asociación, entonces no entiendo las cosas que no están conectadas. Yo creo que todo está conectado, lo único es que no lo hemos visto aún, pero cuando empecé a escribir las primeras cosas iban apareciendo nombres. Mi sufrido marido por la mañana se levantaba y decía, no, por favor, más no. Es lógico pensar que alguien pues, que llega a un país y que establece nuevas redes, pues hay que investigar esas redes y al mismo tiempo es lógico lo que dices, tampoco puedes cansar al lector. Y entiendo que el libro no sea para todo el mundo, siempre lo digo. Los libros, hay un libro para cada persona, a lo mejor alguien dice, no, yo solo quiero leer acerca de lo maravilloso que es Chávez Nogales y todo lo que nos ha legado, pero yo creo que las personas van en grupo y las cosas hay que entenderlas siempre en su contexto, ¿no? Quería, bueno, si pudiéramos, claro, hay tantísima, ¿no? Tantísima información nueva que es muy difícil que cubramos todo, ¿no? Pero bueno, intentar de algún modo sintetizar, ¿no? Para quienes no estén a lo mejor al tanto, ¿no? De todas las investigaciones o de esa maraña a veces no bibliográfica de Chávez Nogales, ¿cuáles eran esas ideas preconcebidas que había sobre el exilio en Londres, ¿no? ¿Cómo era ese retrato previo, ¿no? Antes de tu investigación de esta figura? Es un cliché esto, pero es una pregunta muy interesante. La imagen que tenemos de Londres de la época es la de unos exiliados republicanos que están allí, que se reúnen y tienen ganas de volver a España y, en fin, cada uno con su estilo, pero con solo citar 3 casos se comprenderá perfectamente. Normalmente aparecen 3 nombres, que son Cernuda, Barea y Chávez Nogales. Porque, bueno, luego Perico en Londres aparece más tarde. Pienso en la guerra, en los que escriben durante la guerra y viven allí, y ciertamente son 3 personas que coinciden poco. Y que ni siquiera viven en los mismos lugares de un país, con lo cual eso ya nos da una idea de lo distintos que son y de lo distintas que fueron sus trayectorias. Entonces esa es la imagen, bueno, están exiliados porque ha habido una guerra civil, la gente ha escapado, de Francia ha llegado a Inglaterra, se reúnen, se llega a decir que se reúnen en casas unos de otros, pero las casas hay que verlas también. En Londres, sí, en Londres podemos hablar más bien de minizulos, porque ya la dimensión de los lugares donde ellos viven son muy reducidas. Lo que sí que hay es después de indagar, si se comprueba que hay una gran diversidad de exiliados. Hay exiliados anarquistas, hay exiliados republicanos con una vertiente más social, otros con una vertiente liberal, donde Chávez está ahí un poco de un lado para otro. Hay, por supuesto, monárquicos, hay gente de la derecha, hay gente que es doble agente, en fin, es lo que es la vida misma, es un universo de ideologías. Hay una casa catalana y hay una casa vasca en Londres, que reciben dinero del Ministerio británico, están subsidiadas. Entonces, en relación con la entrevista, que supongo que sacarás a colación, claro, la entrevista última de Chávez antes de morir, cuando dice hay que comprender el separatismo vasco, el separatismo catalán, el separatismo innato en todo español, lo que nos está diciendo es, yo vivo en una isla donde hay muchas islas. Y esa es la imagen que yo pretendía y que quizás donde mejor me lo pasé, aunque no sea la mejor manera de decirlo, es en el capítulo donde hablo de los enemigos de Chávez. Porque hasta ahora había cierta lectura de Chávez como un periodista amado por todos y no era así. Chávez tenía enemigos acérrimos y, como se dice coloquialmente, le tenían puestos los puntos. Es decir, las críticas a Chávez eran
tremebundas, por decirlo, de distintos bandos, ¿no? Entonces, bueno, pues todos esos bandos estaban ahí en contacto. Hay que decir de Chávez que Chávez asumió muy bien su papel de gestor. Él le escribía lo mismo a un anarquista que a un tal para, bueno, pues necesitamos estas piezas, ahí está la documentación, no es que él se negara y permaneciera de una manera sectaria en un grupo, sino que era alguien... Por lo que yo he podido leer en varios testimonios, además todos dicen que era que tenía esa alegría andaluza. Que era alguien muy sociable, alguien que además soltaba muchos tacos, ¿no? Decía que era muy expresivo y que contactaba con distintas personas porque lo que le interesaba era, pues, bueno, pues tener un trabajo con el que salir adelante, ¿no? Bueno, luego preguntaré por el tema del Ministerio de Información y tal, pero primero quería que nos hablaras un poco de todo lo que esta nueva documentación, ¿no?, que has hallado y todos estos artículos inéditos nos dicen acerca de la colaboración de Chávez con distintas agencias, ¿no?, desde Havas, luego la Agencia Francesa Independiente, hasta Cooperación, ¿no? Cómo se dividía su trabajo entre estas dos agencias y, sobre todo, yo creo que uno de los hallazgos más importantes, ¿no?, es esa difusión del pensamiento, ¿no?, de los artículos a escala global con la publicación, ¿no?, de sus textos en Brasil o en Australia, ¿no?, que has rastreado tan pacientemente, ¿no? La España de mañana difundida a muchos rostros, ¿no? Esto que al final resulta que Chávez llega mucho más lejos, ¿no?, de lo que a priori se pensaba. Sí, la documentación lo que nos demuestra es que él forma parte de un engranaje. Hay que ganar la guerra con todo tipo de armas y la prensa, pues, es un arma fundamental, sobre todo en aquellos países donde pues, el nazismo está entrando y se corre el riesgo de que el tablero se dé la vuelta, ¿no? Y ahí Brasil es una cuestión principal. Había ciertos artículos localizados en Brasil, pero lo que no había era la reconstrucción de por qué estaban en Brasil esos artículos. Yo soy, en todas mis investigaciones, preguntarme el porqué de las cosas. Al final no podemos dar las cosas, bueno, pues publicaba allí, sí, pero ¿por qué? ¿Por qué publicaba allí? ¿Y cómo llegó? ¿Y por qué en esta fecha y en esta otra y en medio qué sucedió? Y en medio lo que sucede es que Chávez en París colaboraba con la agencia, que yo la llamo en el libro, paragubernamental, y la llamo paragubernamental porque Havas siempre, que es una agencia pionera de noticias, fundada por un traductor, por cierto, Havas presumía de ser un despacho de noticias y publicidad completamente neutral e independiente, pero no era cierto. ¿Por qué no era cierto? Porque cuando se empieza a rastrear la documentación que se ha ido desclasificando y ciertos archivos, vemos que el Ministerio británico le pide a Havas que le dé el paradero de ciertas personas. Entonces, ya ahí no estamos hablando de independencia y objetividad, ahí estamos hablando de gente que intercambia información y eso tiene un nombre que en la actualidad es inteligencia y que no es otra cosa que un intercambio de información. Tú me das esto y yo te doy esto otro. A partir de ahí vemos que Havas tiene su despacho en Londres en Reuters. Es decir, que la agencia Reuters tiene una habitación que es Havas, primero, eso antes de la guerra. Entonces, el Chávez que está en Havas, en París, cuando llega a Londres, llega con la gente de Havas París. Casi como los estudiantes Erasmus de aquí que se van a un mismo destino, pues llegan juntos y vienen de la Universidad de Sevilla. Es muy claro, se van un grupo de personas. ¿Qué pasa? Que la mayoría de ellos se marcha a Estados Unidos. ¿Por qué no lo hace Chávez? Yo quiero sospechar, y parece lo más lógico, que es por estar cerca de su familia, porque él acaba de... su mujer ha tenido que dar a luz en medio de la huida a España.
Entonces, él no va a irse a Estados Unidos y a dejar a la familia en España sin saber, entonces se queda en Londres. ¿Y qué hace? Pues empezar a trabajar con la antigua Havas, que toma otro nombre, que es AFI. ¿Por qué toma otro nombre? Pues porque los nazis están en Havas, Francia, que se convierte además en OFI. Yo ahí por las noches cuando estaba, digo, de AFI a OFI, estaba... y claro, pues él empieza a trabajar para AFI. ¿Y dónde está AFI? Pues ¿dónde va a estar? En el edificio de Reuters. Es decir, no es que Chávez dice, voy a alquilar este despacho por si necesitan mis traducciones, sino que cuando él llega y el ministerio le dice a los exiliados, tú vas a ir por aquí y tú vas a ir por allá, porque esto es lo que se hace, quien esté muy significado, como suele decir en ciencias políticas, tendrá que encargarse de otro tipo de noticias que no pueden ser relativas a España, porque Inglaterra quiere mantener la neutralidad con la España de Franco. Y eso es muy complicado, porque como todos sabemos, la neutralidad de España está lejos de ser neutral. Entonces todo el mundo tiene que andar con pies de plomo para ver qué sucede. Con lo cual, Chávez está con AFI. Y por eso en los artículos, yo empiezo a localizar los primeros artículos cuando me doy cuenta de que Chávez Nogales es empleado de AFI. Más allá de que luego él, con su iniciativa, porque es un periodista muy emprendedor, busque otras fuentes y busque maneras, pero Chávez está a sueldo del ministerio, que es quien le paga a Reuters y a Reuters a AFI. Y eso es una red que cuando de repente se pone en contacto, todo tiene sentido. En esa obsesión pues llegó pues eso, a memorias, a gente, a leer a gente, hasta localizar los turnos y los horarios. Yo llego a encontrar a qué hora trabajan, a qué hora entran, a qué hora salen, en qué piso trabajan. Es decir, lo que es una investigación, por eso creo que el adjetivo detectivesco, pues sí, hay algo de detective, porque ya no se queda meramente en decir, pues mira, publicó estos artículos, trataban de esto y esto otro, sino en una obsesión de decir, yo te voy a seguir, y te voy a seguir hasta el punto de que voy a ver, caminando, voy a hacer tu camino al trabajo, cosa que he hecho. Voy a ver cuánto tardabas para ir al trabajo y por dónde podías más o menos coger y por qué hablas de estas cosas en los artículos, y ya veo por qué hablas. Incluso por qué dices ciertas cosas en tus artículos que no son verdad, que también es fruto de esta investigación, ¿no? Bueno, metiéndonos ya un poco más en el tema político, ¿no? Creo que una de las cuestiones que también se reflejan mejor en el libro es ese Londres, ¿no? De tensiones, de... Pues eso, inmigrantes que llegan, que son examinados con sospecha por si acaso hay algún infiltrado, ¿no? De periodistas que desconfían los unos de los otros, de campañas de información ministeriales, ¿no? Como Careless Talks, Cost Lives, ¿no? Que fueron en su momento, ¿no? muy innovadoras desde el punto de vista del tratamiento, ¿no? de la información. Entonces, quería un poco que nos presentaras las conclusiones a las que has llegado, ¿no? Sobre esa relación de Chávez con el Ministerio de Información británico, y si a la luz de toda esta nueva documentación, ¿no? que tú has consultado, alguna que estaba antes clasificada, pues nos cambiaría, digamos, Chávez como figura autorial. O sea, entiendo que no llega a convertirse, ¿no? en un escritor espía, ¿no? Tipo Fleming o tipo Orwell, pero bueno, sí en un periodista, ¿no? que en un momento dado es espiado porque se sospecha, ¿no? de sus contactos, de sus reuniones con Luis Calvo, ¿no? director de ABC, que el Ministerio Británico piensa, ¿no? que puede ser un espía de Franco pro-nazi. Es decir, al final toda esta conexión política sí que va a influir un poco en su destino y en su situación en Londres. Así que quería un poco eso, que nos presentaras cuáles son los resultados más importantes a este respecto y cómo nos cambia la figura autorial de Chávez. Los resultados son parciales porque hay cosas que todavía no están desclasificadas. De hecho, el problema que tenemos es que
por ejemplo, hemos hablado mucho de Portillo durante estos años, como Portillo y su mujer viven durante un breve periodo de tiempo en el mismo edificio que Chávez. Para dar un poco de contexto a las personas que no han leído el libro, ellos viven ahí porque el Ministerio de Información, que es un bonito nombre para decir el Ministerio de Control, que ya lo dijo, bueno, Orwell básicamente lo que hace es glosar esa historia, los coloca a todos en un piso, en un bloque de apartamentos con pequeños pisos que están al otro lado del Ministerio de Información, hay que cruzar el parque. La casualidad más ha querido que yo estudiara allí. Yo estudié allí sin saberlo, es decir, yo hacía esa ruta todos los días sin saber que esa era la ruta de esos exiliados. Entonces, Portillo, por ejemplo, tiene una serie de archivos clasificados hasta 2056. Yo no los voy a ver, seguramente. Entonces, hay cosas que, bueno, que las generaciones nuevas que vengan descubrirán porque no tenemos acceso a esos archivos. Hay cierta información que todavía no se ha visto, pero lo que sí sabemos, porque sí que hay ya esos archivos desclasificados, es que todos los vamos a decir, exiliados, inmigrantes, agentes dobles, eran controlados minuciosamente. Bueno, como también lo fuimos los que entramos en Estados Unidos después del atentado de las Torres Gemelas. Quiero decir, los gobiernos controlan a las personas que de repente viven después de un acontecimiento histórico. Entonces, todos son controlados minuciosamente, tienen escuchas, las escuchas están ahí. Y hay un momento dado que yo plasmo en el libro en el que se dice claramente que Chávez Nogales se va a encontrar con Luis Calvo. Luis Calvo, director del ABC, bastante más tarde de estos momentos, es un agente doble. Pasa información a Alemania y a Inglaterra. Junto con el caso de Garbo, es de los casos más, de alguna manera, más estudiados, porque son claramente agentes dobles, que bueno, que lo que significa es que a uno les cuentan una cosa y a otros otra, y ganan bastante dinero así. El caso de Ian Fleming es distinto porque Ian Fleming está como informante y con la mala suerte de que con la entrada de los nazis matan a su hermano. Cuando Chávez escapa de Burdeos, Ian Fleming, autor de James Bond, está allí. Es una escena también, un momento bastante interesante, ese junio de 1940. Entonces, cuando hablamos de espionaje, que es una palabra que yo siempre pido matizar, yo sé que es muy clickbait para la prensa, pero el espionaje es algo muy complejo y por eso lo llaman inteligencia y lo llaman información, porque no es lo mismo hacer un informe que decirle a un país una cosa y a otro país otra. Entonces, de Chávez no sabemos exactamente en qué medida él emitía informes o si los emitía siquiera, pero sí sabemos, porque está en las escuchas de la inteligencia británica, que se reúne con Luis Calvo. Y se reúne con Luis Calvo y al poco tiempo Luis Calvo viene a España, toma un avión vía Lisboa y cuando aterriza en Bristol lo están esperando dos señores que lo montan en un coche y lo llevan a un campo de detención y se pasa allí 3 años de su vida, detenido. Hasta que poco tiempo después le arrancan confesiones, que tampoco sabemos realmente, porque Luis Calvo era todo un personaje, cuánta verdad hay en esas confesiones, pero lo que sí sabemos es que, bueno, pues que Chávez está en esas escuchas y en esos registros. Los registros son apasionantes porque, y creo que valdrían para una novela sola, porque en el sistema de Churchill, que a mí eso me parece de verdad surrealista, el gobierno de Churchill contrata a personas para que escuchen lo que se dice en la calle. Y todos los días hacen un informe de lo que se dice en la ciudad de Manchester, en Londres, como es tan grande, de lo que se dice en cada barrio. Y entonces hay unos registros, esto se puede rastrear. En el barrio de tal están diciendo que el gobierno no pinta bien. Y lo van escribiendo día a día, barrio
por barrio. Entonces hay una psicosis colectiva porque la gente teme que los estén escuchando, tienen estas campañas, las campañas son a cual más pintoresca. A mí la que más me gusta es tengan cuidado porque detrás de la belleza de una mujer se puede esconder inteligencia. Gracias. Hay toda una serie de escuchas y además la parte más graciosa, por así decirlo, es que en la embajada ellos tienen topos en la embajada española, tienen sus topos, los alemanes tienen sus otros topos, allí todo el mundo tiene topos, y entonces lo que hacen es que haya gente que quede con otra gente para poner micrófonos en los salones de las casas. Entonces, les organizan una reunión. Mira, que tienes esta reunión y mientras tanto en el salón hay unos tipos. Vamos, que Hitchcock básicamente Orwell no lo sacaron de la nada, no es que era muy imaginativo, sino que es que estaba pasando. Entonces, tienen todas esos registros que son muy interesantes. En el anterior libro, en Libres y Libreras, a una de las libreras que era millonaria, porque es una de las herederas de la mostaza, esta famosa británica, la seguían por la calle y tal, y ella lo sabía. Y entonces ella pues a veces se paraba y cuenta un poco cómo era su vida sabiéndose seguida, ¿no? Hasta el punto de decir, yo estoy tranquila porque el gobierno me protege por la calle. Como estoy vigilada todo el día, pues no pasa nada. Entonces, todo eso es muy interesante y daría, yo creo que también para un estudio en sí mismo, porque vivir así debe de ser algo insoportable, sinceramente, ¿no? La psicosis. Y con todo guardaban, yo creo que esta psicosis fue lo que hizo que guardaran también algunos de los secretos que cuento en el libro, ¿no? Mil gracias. Bueno, aparte, otra de las cuestiones, digamos, que me parecen más interesantes es cómo de la lectura del libro nos emerge, digamos, una dimensión psicológica del personaje quizá diferente, ¿no? O distinta a la que hasta ahora se había trazado, ¿no? Quizá había una imagen predominante, pues eso, de un Chávez muy acompañado en Londres con todos los demás exiliados, muy promotor, fundador de agencias, ¿no? Muy alegre, todo fenomenal. Y de la lectura del libro creo que surge una imagen mucho más humana, ¿no? De un personaje pues muy solitario, ¿no? Que lo retratas pues eso, frente a los periodistas franceses que forman piña, ¿no? Y que quedan en el Soho, o otros exiliados españoles que al menos tienen la compañía de sus parejas, ¿no? De sus familias. Uno se lo imagina eso, en esos paseos, ¿no? que tú intentaste reconstruir, pues eso, yendo a trabajar, volviendo solo a su pequeño estudio, ¿no? En esa especie de colmena. Entonces, creo que uno entiende mejor, ¿no? Esa etapa, ¿no? en la que hay un mayor silencio, ¿no? En los primeros meses de su llegada, ¿no? Mientras se supone pues, que se va aclimatando y se va buscando, ¿no? estos trabajos en la agencia, en Havas y luego en Cooperación, ¿no? Pero bueno, quería que nos hablaras un poco de ese Chávez más íntimo, ¿no? Que creo que también emerge de la investigación. Sí, el asunto de tratar a un personaje como alguien que se va, pues eso, de viaje, se exilia en un lugar, un exilio de 4 años, que son los años de la guerra, es un exilio muy largo y hay mucha carestía. Y él tiene varios hijos a los que quiere ver y no ve, y eso, nos guste más o menos, destruye esa imagen del Chávez alegre y vencedor, ¿no? De fundado empresas, de prensa. Chávez, yo, por lo que he podido leer, creo que era una persona optimista. Y eso contrarresta un poco la soledad que yo creo que es indiscutible, quiero decir, sobre todo porque en algunos de los testimonios en los que se habla de su vida allí, digo, bueno,
se cita a gente que ya no vivía con él, porque la gente en cuanto se casaba o tenía hijos se marchaba a otro lugar. Uno no puede tener a una familia en 20 metros cuadrados. Y cuento siempre esta anécdota. Yo, para hacerme una idea, me fui a Ikea y me metí en una de esas casas que tienen recreadas de 20, 25 metros, que es lo que tenía, y digo, no se puede. Aquí no se pueden reunir 20 exiliados, aquí no caben, me fui sentando y digo, no caben 20 exiliados, que como un chiste, pero en la realidad. Entonces, claro, una persona que llega con una gente, esa gente se va a otro lugar, conoce a españoles con los que ya tenía contacto, pero les dan otros trabajos porque también sus mujeres pues quedan embarazadas y se van a las afueras. Es un chaval que va atravesando muchas etapas en su vida. Entonces, hay momentos donde, sinceramente, creo que se le ve bastante angustiado, otros momentos en los que ve la luz, porque evidentemente la guerra va evolucionando y no es lo mismo la guerra en el 42 que la guerra en el 44, igual que la censura española no es lo mismo la censura previa a la ley Fraga que después, ¿no? Entonces, hay ahí hitos que hacen que el personaje pues vaya, de alguna manera, cambiando. Yo creo que los últimos meses de Chávez, a pesar de las enfermedades y de todo, pintan a un Chávez que está convencido de que ya por fin se acaba todo y puede dar comienzo a una nueva etapa y, sin embargo, pues se muere. Y creo que es el momento más dramático, ¿no? Es como aquellos lectores de Don Quijote que cuando muere Don Quijote sienten una profunda tristeza, ¿no? Porque dices, después de todo esto, al final, ¿no? Y a mí, yo quería dar esa imagen de no un personaje plano, no un personaje siempre igual, siempre victorioso o siempre triste, sino una persona de carne y hueso como cualquiera de nosotros que se va en su segundo exilio, que ya no es el primero, que se nos dice que además chapurrea, ni siquiera habla el idioma, cosa muy importante también para tejer redes, y que finalmente pues parece ser que esas son sus últimas palabras, ahora que ya lo íbamos a conseguir, ¿no? Y ya iba a terminar todo esto y muere, ¿no? Y la parte más... Y esa es mi visión, ¿no? Ver a un personaje, ahora que se lleva tanto eso de decir poliédrico, bueno, pues a un personaje humano, finalmente, a una persona que vive una serie de momentos históricos... bueno, que nos los pintan en todos los documentales, pero los españoles solemos salir muy poco y ahí hay unas historias muy interesantes que luego se cuentan en el 47, creo que es Perico en Londres, y nos permite ver un poco más, con más detalle, algo que ha sucedido antes. Bueno, me gustaría ahora descender un poco ya del personaje a los textos, ¿no? Porque creo que, sin duda, aunque en el libro, ¿no?, encontremos bueno, pues algunos fragmentos de citas, luego esa última entrevista, ¿no?, íntegra, algunas cartas, obviamente el grueso de la documentación, ¿no?, todavía está por editar, ¿no?, por recuperar. Pero sí que quería destacar el valor de los textos, ¿no?, que sí que has recogido, ¿no?, aunque sea de forma fragmentaria. Entonces, quería que leyeras una de las citas, ¿no?, que aparecen de uno de los artículos publicados en el Correio da Mañá en 1940, donde retrata un poco esa vida en Londres, ¿no?, y digamos, la flema inglesa. Vale. Este efectivamente es un artículo de los primeros de Chávez y todavía nos queda por ver qué ocurre, porque queremos que está escribiendo mientras se ha incorporado a la vida en Londres, y es de octubre del 40, es decir, que Chávez lleva escasos meses en Londres y escribe lo siguiente, lo he traducido del portugués brasileño. Durante los ataques nocturnos, la vida en Londres podía ser tema de inagotables descripciones literarias. En la absoluta oscuridad de las calles, en las que apenas destacan, recortadas en los cielos, las siluetas de los tejados, el transeúnte londinense tiene la impresión de que se halla en algún paisaje lunar, en el que, como fuegos fatuos, parpadean de vez en cuando las señales de tráfico.
pasan rápidos los taxis, cuyos choferes deben tener ojos de gato para poder conducir así sus vehículos a tanta velocidad entre las tinieblas. A nuestro lado pasan constantemente criaturas que no vemos, que apenas oímos. Van haciendo bromas, riéndose, indiferentes al peligro. A veces el resplandor de una bomba que explota descubre indiscreto a una pareja de enamorados para los que un bombardeo nazi es la cosa más insignificante del mundo. Muchas gracias, que me parecía un ejemplo, ¿no?, de esa escritura absolutamente maravillosa, ¿no?, con esas metáforas, los fuegos fatuos, los ojos de gato, ¿no?, ese cuidado, o sea, como en un artículo que a saber cuánto tiempo tuvo, ¿no?, para escribirlo y para enviarlo, logra esa maestría del lenguaje. Entonces quería reivindicar, ¿no?, toda esa parte de recuperación de los textos. Y quería ahora que fuéramos, antes de terminar, de todos los textos, ¿no?, que tú, claro, has leído y que no, obviamente por motivos de espacio no has podido recoger aquí, si podías de algún modo resumirnos, ¿no?, lo que más aportan respecto a, pues eso, lo que ahora ya sabemos, ¿no?, gracias a tu investigación de qué escribió en Londres, de esos proyectos que quedaron inconclusos, ¿no?, de ese supuesto libro, ¿no?, de Learn from Franco, ¿no?, que estaba anunciado para la colección Victory Books, de esas vidas de intelectuales en Londres, que por algunas cartas que reproduces estaba preparando, y bueno, un poco también cuál es la visión del conflicto, ¿no?, que subyace en todos esos artículos que se publicaron y que, ya digo, llegaron a tantísimos países. Yo creo que Chávez Nogales es, por trasladarlo a la situación actual, alguien que también tenía muchas pestañas de Google abiertas, ¿no? Entonces, cuando se leen las cartas se ve que está metido en muchos proyectos, les escribe a embajadores diciéndoles, pues estoy escribiendo esta biografía, y a otro, le estoy escribiendo esta otra biografía, y al final dice, ¿pero qué estás escribiendo en realidad? Y sí, seguramente las está escribiendo todas, lo que pasa es que si te mueres, pues ese es el problema, que si haces muchas cosas al mismo tiempo, pues no terminas ninguna. Está por todavía descubrir muchas de esas cosas que él adelanta si se pudieran encontrar en algunos archivos, ¿no? Porque, bueno, yo también soy optimista y pienso que todavía van a seguir apareciendo cosas, ¿no? Y porque creo que la parte española, como digo, y después de haber hablado con algunos colegas británicos, la parte francesa está muy, muy bien documentada, pero la parte española no tanto. Y creo que aparecerán más cosas. De los artículos, hay artículos que tienen pues ese toque de propaganda, porque al final están escritos para el bando británico, y quizás lo más interesante es que Chávez no pierde su esencia, es decir, que Chávez está en una guerra pero sigue siendo ese escritor con, pues eso, con esos detalles y ese humor, ¿no? Sí, lo de los enamorados. Lo de los enamorados, tiene artículos sobre la alimentación, ¿no? Más tal y menos armas y más legumbres. Tiene ese toque tan Chávez que yo creo que al final es el que hace que sea un escritor universal y que a muchas personas, siempre lo digo, sean de la ideología o tengan la perspectiva que tengan al leer a Chávez, que también es interesante, encuentran en él hallazgos que son, pues al final, son maneras de contar la guerra muy originales, porque al final memorias sobre la guerra hay cientos, pero maneras de contar la guerra de una manera que te enganche y que quieras saber más y que se fije en la vida cotidiana de los ciudadanos y que se pare en detalles aparentemente insignificantes que curiosamente luego dicen mucho, ¿no?, de lo que él estaba viviendo, pues claro, este es un punto fuerte. Yo creo que ahí Renacimiento ha apostado por Chávez durante ya un buen número de años y últimamente lo digo siempre, yo creo que 2025 será el año Chávez, ¿no?, cuando
comiencen a salir todas estas obras que solo unos pocos hemos podido leer, ¿no? Pues antes de ya dar paso a las preguntas, quería terminar con dos elementos finales, ¿no? Por un lado, esa participación, ¿no? Que es otra escena de película, y espero que alguien coja este libro y a partir de aquí tengamos algún director hitchcockiano, ¿no? Que pueda adaptar todo esto cinematográficamente. Esa participación, ¿no? que retratas también de Chávez en los ensayos, ¿no? del desembarco de Normandía, que me parece que es pues un hecho, ¿no? para un periodista como él, que tuvo que ser algo increíble. Y el otro elemento final que quería abordar es, como no, esa entrevista definitiva, ¿no? con Murilo Marroquín. Si nos podías pues leer a lo mejor algún fragmento o contarnos lo que más te llamó la atención, ¿no? Es la entrevista de la que Yolanda antes ha mencionado, ¿no? Que bueno, pues la prensa, etcétera, solo se han quedado con esa especie de defensa, ¿no? de los separatismos y esa idea de que en realidad cualquier español es separatista. Pero bueno, es una entrevista que tiene mucho más jugo, ¿no? Y bueno, pues quería acabar con estos dos elementos de el desembarco de Normandía ensayado y de la entrevista. Bueno, pues empiezo quizás por la entrevista, porque ya la avancé al comienzo. La entrevista se llama La voluntad política de Chávez Nogales, también en otras, porque se ha ido reimprimiendo en distintos lugares. Testamento político también se llama, y forma parte de un proyecto de un periodista brasileño, Murilo Marroquín, que además es un personaje muy, muy interesante también y que tiene conexiones con muchos otros escritores, con Stefan Zweig, es una persona es como una especie de Chávez brasileño, ¿no? Porque muy joven hace lo mismo. De hecho, yo cuento cómo se va al puerto por la mañana temprano a ver quién llega en los barcos para entrevistarlo, y es una persona que no sorprende, por tanto, que, claro, siendo de los mismos medios brasileños en los que colabora Chávez, pues diga, pues le voy a hacer este cuestionario, que es un cuestionario, una práctica bastante común en la época, pasar cuestionarios a los escritores. El cuestionario de Nancy Cunard, por ejemplo, también es muy conocido, donde le plantea las mismas preguntas a un grupo de intelectuales y periodistas de la época. Él cuenta que ya, por desgracia, no pudieron tener la conversación, cuenta un poco la génesis del proyecto, que iban a quedar y tal. De hecho, él llega a Londres para instalarse allí como corresponsal. Y básicamente le hace preguntas sobre el desenlace político e ideológico de España, donde, bueno, pues él lo dice claramente. ¿Cuáles fueron las dimensiones internas responsables de la guerra civil y su desenlace? La República fracasó, en primer lugar, porque Alemania e Italia apoyaron la causa del falangismo con todo su peso, chantajeando a las democracias con llevarlas a una guerra mundial. Y, en segundo lugar, porque la causa de la República no encontró otro garante internacional que no fuera Rusia. Es decir, él hace una lectura política, aunque efectivamente, como dices, lo que más ha interesado, pues evidentemente es el tema del separatismo. ¿Por qué? Porque ahora, pues todo lo que se pueda leer en clave de actualidad, pues interesa mucho más. Lo cierto es que esto es una entrevista del 44, contextualizada en ese momento, en un Chávez que, como decía anteriormente, vivía rodeado de distintas ideologías y tendencias. Y la parte que a mí más me interesa, además de la parte del separatismo catalán, es el separatismo, entrecomillado, por Chávez, innato de todo español. Esa formidable y milagrosa fuerza centrífuga que es lo mejor que tienen los españoles. Es decir, le está diciendo, no, el separatismo ni siquiera es cosa de catalanes ni de vascos, es cosa de todo español. Todos los españoles somos separatistas, que encaja un poco con la idea de que no hay una España sino muchas, y es algo que en la época está bastante arraigado, ¿no? Y que es un debate
bueno, como diríamos hoy, trending topic, ¿no? Un debate, un tema candente, ¿no? En cuanto al desembarco, esa quizás es la parte, efectivamente, a mí me lo decía antes, me encantaría saber hacer cine. Desde pequeña, cuando veía cine norteamericano, me llamaba mucho la atención ver escenas donde se ensayaban los juicios. Y a mí, como niña de entonces, decía, pero esto es trampa, ¿no? Porque ensayan la verdad, no es la verdad, es una verdad ensayada. Cuando descubrí esta documentación, dije, pero si es como los juicios, si esta gente lo ensaya todo. Yo que no ensayo nada, y así me va, me sorprendió ver que el desembarco de Normandía no era nada, nos lo venden en las películas como, bueno, llegaron a Normandía y esa especie de épica, pero ya se había ensayado un año antes, que es algo muy cinematográfico. Los británicos y los estadounidenses dijeron, bueno, si vamos a darlo todo para reconquistar nuestros territorios, no podemos improvisar. Entonces, vamos a ensayarlo. ¿Qué hicieron? Miraron todas las costas británicas para ver en qué lugar las mareas se parecían más a las mareas de Normandía, para ver la arena, porque quien haya estado en Reino Unido sabrá que hay muchas playas llenas de piedra, por lo tanto, no se puede ensayar ahí algo que va sobre arena, para ver esa arena, en qué costa se parecía más el flujo de las mareas, la arena, las dunas, y encontraron un lugar llamado Tenby, en Gales, curiosamente, el mismo lugar, el mismo país al que llegaron. Encontraron ese lugar y dijeron, vamos a ensayarlo. Se dice que incluso Roosevelt estuvo allí, que Churchill estuvo allí tomando té, y pidieron un absoluto secreto, tan absoluto secreto que no se ha sabido hasta hace muy pocos años. Han pasado décadas sin que solo aquellas personas, que supongo que se lo contarían a sus nietos, yo estuve allí, ¿no? Esto es como lo de Hemingway, ¿no? Hemingway no estuvo aquí. Ensayaron absolutamente todo, de hecho en el ensayo fracasaron en varias cosas, con lo cual les sirvió, pues esto no lo podemos hacer porque no nos ha salido bien, y tuvieron un toque de queda durante una serie de semanas a toda la población, nadie podía entrar ni salir, todo el mundo estaba fichado y lo estuvieron allí ensayando. Evidentemente, y esto no sabemos cómo sucedió, yo he mirado todos los registros, no sé quién le pasó esta información a Chávez Nogales, pero Chávez Nogales se fue a Tenby. Y cuando estaba en Tenby lo tuvieron que trasladar a Londres, al hospital, que fue donde murió, porque ya se puso muy enfermo. Y hasta ahora pues, se nos decía que se había ido a descansar a un balneario. Esta es una información que a mí también me sorprendía bastante, que en una guerra la gente diga, como en los chistes de Gila, oiga, es el enemigo, porque el único descanso que conocemos es el de la Primera Guerra Mundial, del famoso partido de fútbol, pero eso de cogerse vacaciones en guerra es raro. Entonces, a partir de ahí, claro, me pareció un episodio, empecé a leer, digo, pues esto es de película, ¿no? Que están allí todos, ¿no? Ensayando cómo lo van a hacer y que la localidad, Tenby y todas sus playas son el lugar donde están viendo cómo, porque además tenían las instalaciones necesarias para esconder el armamento y que nadie se entera. Le digo, yo quiero amigos así, que guarden los secretos de esa manera, ¿no? Que hermetismo, ¿no? Increíble. Entonces, Chávez va allí. Entiendo que para publicar un reportaje o una serie de reportajes sobre el acontecimiento cuando suceda. Y por eso cuando se muere le dice a su compañero Antonio Soto, me voy a morir y no lo voy a ver. No lo dice porque tiene una intuición de no voy a ver esto, sino porque él ya sabe dónde va a suceder y cómo va a suceder. Y su pena es, ahora que lo íbamos a ver, cojo y me muero. Y así muere el pobre Chávez Nogales, con esa imagen de las playas de Tenby en la cabeza y bueno,
Al menos más esperanzado que el pobre Stefan Zweig. Ese es un chiste un poco de humor negro, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias, Yolanda. Quiero dar ahora la palabra por si hay preguntas antes de que nos echen de la facultad, que todavía tenemos un montón de tiempo. Y creo que es un libro lo suficientemente, ya digo, apasionante, lleno de, como veis, ¿no? Solo me he detenido en unos pocos temas, o sea, quedan todavía otros 1000, pero bueno, no quiero abusar. Y quiero, digamos, dar la oportunidad de que podáis preguntar a Yolanda cualquier duda, cualquier sugerencia, tanto del proceso de investigación como del resultado, ¿no? ¿Alguien se anima? Yo quería preguntarte, porque tú citas muchos nombres de periodistas importantes de la época, citas, por ejemplo, a Antaoui, a Spectator, a periodistas franceses e ingleses. Un poco, es decir, yo creo que en el bando franquista, por ejemplo, la España que surge después, no hay ningún periodista que tenga la notoriedad que tiene, ¿no? Y Chávez publica eso en toda América, publica también en Estados Unidos, un poquito antes con Emery, tal. Glosar un poquito eso, es decir, esa faceta internacional de periodista internacional, que yo creo que solamente ahora que ya empiezan a conocerse los textos reales se puede medir. Es decir, ¿qué interés crees tú que tiene y qué futuro? Te lo digo, por ejemplo, porque también periodistas anglosajones o franceses importantes tampoco hubo tanto. Por ejemplo, sobre la Alemania nazi estaba William L. Shirer, que hace un libro muy importante sobre la Alemania nazi y tal. Es decir, en su tiempo hubo varios que se les hizo caso, pero en general era un terreno de historiadores, ¿no? Y sin embargo, bueno, por ejemplo, en este tema sobre la Segunda Guerra Mundial en España no hay apenas historiadores y periodistas tampoco hay demasiados, ¿no? ¿Qué te parece un poco una valoración de la figura de Chávez como periodista internacional? Sí, es una apreciación que no hemos tocado y que es muy importante. Estaba aquí, pero me la he saltado. No, es que como sigas escribiendo te vamos a tener que publicar el libro, porque te veo ahí tomando apuntes. Hay una faceta internacional de Chávez que lo distingue de otras figuras, una faceta sobre la que no nos hemos detenido, pero es verdad que se ve muy claramente con los archivos de Churchill. Cuando realizo una estancia en Cambridge para ver todos los archivos personales y de Estado del primer ministro, el único español que está en los archivos de Churchill es Chávez Nogales. Es decir, eso es muy significativo, porque abrir carpetas de un primer ministro de esa categoría, ¿no? Si se quiere, en terreno de guerra, y ver un artículo de Chávez Nogales mecanografiado, ni siquiera un recorte de prensa, sino un artículo mecanografiado, lo que indica que Churchill tenía interés en lo que estaba haciendo Chávez, le da una dimensión internacional que no tienen otros. Evidentemente, él, al ganar el premio con su artículo, su reportaje sobre la aviación, yo lo comparo a Ernie Pyle, que también es un periodista internacional que en España es muy poco conocido. De hecho, Miguel María, crítico de cine, erudito, me sorprendió porque el día de la presentación en Madrid me trajo no sé si era un DVD, de las aventuras de Ernie Pyle, y me llevó no se lo dije, pero me llevó a la niñez, porque era G. Joe. Los que hemos sido niños en los 70, 80 conocemos las figuritas de G. Joe, que eran unos muñequitos, y es una historia de Pyle, que está en nuestro imaginario colectivo, pero no la conocemos. Entonces, todos estos personajes internacionales tienen su lugar en sus países, pero realmente no hemos hecho un cruce lo suficientemente potente para que el papel que tenía Chávez en su época, que era verdaderamente internacional, que decían director, editor de tal y cual, autor, ahora en España sí, pero cuando se lo dices a gente de otros países, ese cruce ya se ha perdido, igual que cuando le dices a la gente ahora Ernie Pyle y te dicen ¿quién? Y es un premio Pulitzer, además con características muy similares a
Chávez. Murieron los dos con 40 y pico años, los dos estaban muy interesados en la aviación, los dos preguntaban a la gente de la calle, es decir, tienen unos paralelismos muy interesantes y, sin embargo, pues esa dimensión yo la veo algo difuminada, diluida o perdida en algunos casos, ¿no? Entonces, sí que es cierto que en Latinoamérica, de hecho, los embajadores, en el momento que muere Chávez Nogales, el entierro están todos los embajadores latinoamericanos y gente... Sí, esa importancia, efectivamente, en todo lo que hablas de cómo dan la noticia de su muerte, la BBC del entierro, ahí es donde se ve esa dimensión, ¿no?, tan importante que tenía, ese alcance global. Quiero decir que no creo que en funerales de muchos periodistas estuviera ahí una representación diplomática o se difundiera la noticia, ¿no?, que creo que es Antonio Soto, ¿no?, el que da la noticia de su muerte. ¿Llegaron a tener algún contacto Cernuda con Chávez? Contacto tienen, porque de hecho Chávez le pide a Cernuda. Lo que pasa es que Cernuda no quiere entrar en ese circuito. Ese es otro tema también muy interesante, que es el de los profesores de universidad, exiliados profesores, exiliados periodistas. Evidentemente, los que consiguen puestos en universidad, y se ve por los códigos postales, por donde viven, los que consiguen puestos en universidades se alejan de ese núcleo, hacen colaboraciones esporádicas como las podemos hacer los profesores de universidad, pero no se dedican como Chávez, que está ahí en las oficinas en cuerpo y alma. Entonces, Cernuda va un poco esquivando esa senda del ministerio por contactos en universidades, que es lo que le pasa a Madariaga también. Pero contactos, digamos, personales, de amistad o de poco, ¿no? Yo diría que poco, porque si tú tienes un amigo en Zaragoza y lo ves y le pides una colaboración, pero tú vives aquí en Sevilla y trabajas en un periódico de aquí y la otra persona en la Universidad de Zaragoza, realmente lo que tenés es un contacto epistolar y muchas veces a través de secretarias y de terceras partes, ¿no?, que sucede bastante a menudo. ¿Alguna otra duda o cuestión que queráis plantear? ¿O os ha resuelto todo? No, todo no se ha resuelto, Clara. Queda mucho por resolver. Oh, y menos mal. Y qué alegría que quede. Sí, hombre, si de aquí salen otros tantos libros, alguna película y algún documental, ya salimos Vamos a poner un contentos. proyecto. Bueno, pues si de verdad no hay ninguna otra intervención, pues agradezco la generosidad de Yolanda, ¿no?, que en un día muy cansado pues nos ha dedicado con muchísima generosidad su tiempo y ha respondido a todas las cuestiones del MI5 muy satisfactoriamente. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros.